Bueno, y se lo contábamos, ¿no? Tras la reunión del Gabinete Proseguridad en el Palacio de la Moneda, el presidente Boric anunció nuevas medidas para combatir el crimen organizado. El mandatario anunció la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad y discusión inmediata a proyectos, por ejemplo, el de inteligencia económica, entre otros. Profundizamos en estos anuncios en conversación con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Ministra, muy buenas tardes. Ha trascendido que para la cárcel de alta seguridad se barajan opciones de terrenos al lado, por ejemplo, de la penitenciaría o en Tiltil. ¿Eso es así? Pascal, mira, primero quisiera referirme a lo importante de ampliar las capacidades de la política carcelaria o de la infraestructura carcelaria. Porque respecto al lugar en específico, en la comuna en específico donde se va a sentar, ya haber momento y lugar para poder detallar el estudio y las condiciones que llevaron a tomar una decisión del emplazamiento, y probablemente eso sea en los próximos días o en última instancia la próxima semana cuando se ingrese el proyecto al Congreso Nacional. Pero quisiera explicar un poquito más cómo se ha ido diseñando esta política, si me permite, Pascal, porque aquí hay una centralidad en las decisiones del gobierno. El año 2021, cuando nosotros estuvimos analizando obviamente la situación de seguridad y luego cuando ya fuimos parte del gobierno, nos dimos cuenta de que desde el 2012 no se creaban nuevas plazas en las cárceles, ¿no? No teníamos durante mucho tiempo la ampliación de las capacidades. Entonces, frente a eso, el desafío fueron dos cosas. Uno, ampliar las plazas, y pasamos de 42.000 a 56.000 plazas ya. Pero el segundo desafío también es alinear la política carcelaria con la política nacional contra el crimen organizado, que es algo que también mandató el presidente Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque nuestra infraestructura carcelaria requería no solamente modalidades de alta y máxima seguridad nuevas, teníamos 300 y hemos duplicado 600, sino que también un régimen de alta y máxima seguridad que permitiera diferenciar los términos de control, de orden, de visitas, por ejemplo, de salidas de los reos, distinto a lo que son los presos comunes, ¿no? Claro. Y eso ha tenido efecto, efectivamente, hemos ampliado, vamos a crear otras 200 plazas más en lo que va del gobierno y vamos a dejar en creación para los próximos gobiernos otras más, de hecho hay una meta al 2030, pero junto con eso se venía estudiando hace un año ya en la creación de una nueva cárcel de alta y máxima seguridad la que el presidente decidió adelantar en su anuncio, ¿no? Dada la situación de la región metropolitana. Y esto, ¿qué es lo que implica? A diferencia de quizás de otras experiencias en la región, es que nosotros sí tenemos un Estado que controla los recintos penitenciarios, que tiene la capacidad de controlarlos, de segregar, de fiscalizar, de monitorear y de resguardar las cárceles y además evitar el contagio criminológico, ¿no? Y por lo tanto estamos en condiciones no solamente de crecer y ampliar, sino que hacer que a través de la política carcelaria evitemos la reproducción del delito. Claro, y en ese punto que se ve muy necesario este proyecto tal cual, pero ¿cómo trabajará el gobierno para que se concrete esto sin una alta oposición al proyecto? Obviamente que hay apoyo al proyecto en concreto, pero de alguna manera nadie lo quiere tener en sus territorios. Ha habido ya, con estos trascendidos que le comentaba en el principio de la entrevista, rechazos, puntualmente, por ejemplo, la alcaldesa Iracy Hasler de Santiago Centro de no querer en su comuna una cárcel de estas características. ¿Cómo van a hacer para que se concrete este proyecto sin esa oposición a quienes pertenecen a esos territorios? Bueno, primero, Pascal, sin pretender adelantar la presentación definitiva que probablemente tenga que hacer el Ministerio de Justicia respecto al lugar o la comuna donde se va a emplazar, evidentemente que esto va a implicar una serie de conversaciones, porque las decisiones de este tipo no son pensadas de la noche a la mañana, ¿no? Tienen estudios. Cuando uno construye una cárcel de alta seguridad, lo hace pensando, por ejemplo, en los traslados de los reos. Cuando hay audiencias, cuando el Poder Judicial avanza en las investigaciones, ¿no? Por ejemplo, mientras están con medidas cautelares de prisión preventiva, se requiere trasladar reos. Y eso implica máximas condiciones de seguridad, porque los principales problemas de fuga se dan en los traslados. Entonces,
está asociado también a esas condiciones, ¿no? Cómo resguardar respecto a los centros de justicia o los tribunales de justicia la seguridad en los traslados hacia las cárceles de máxima seguridad, como también otras condiciones del perímetro, en fin. Entonces, lo único que quiero decir es que independientemente de las conversaciones o de lo que sabemos es poco popular para cualquier alcalde, alcaldesa o los propios vecinos y vecinas de la comuna donde va a terminar emplazándose esta cárcel de alta seguridad, hay estudios, ¿no? Hay estudios de justificación para determinar el lugar donde se emplaza que tienen principalmente que ver con la seguridad y permitir efectivamente que además en el entorno no haya ninguna condición para que se produzca un posible contagio o relación criminológica entre los que están presos y las personas que están fuera, porque no olvidemos que en general a los que lideran bandas criminales o de crimen organizado más bien, lo que hay que evitar principalmente cuando se tienen detenidos a los líderes es que ellos sigan liderando las operaciones fuera de las cárceles. Claro. Entonces, Ministra, esto puede ser un tema polémico, evidentemente, pero es una decisión que, si bien es difícil, el gobierno hace rato decidió tomar porque es necesaria para fortalecer la política carcelaria en Chile. Claro. Ministra, disculpe si sueno majadera, pero como han habido estos trascendidos con un par de terrenos, usted podría decir que en este momento no se puede ni afirmar ni descartar esos terrenos porque es algo que se va a presentar en los próximos días. No, primero no me corresponde a mí confirmar ni descartar nada y efectivamente en los próximos días la autoridad que lidera la estrategia de cárceles y particularmente que ha estado trabajando en el estudio del lugar y las mejores condiciones para emplazarla va a poder referirse sobre ello. Ahora, todo esto va a implicar una conversación porque cuando nosotros vamos a presentar un proyecto la próxima semana para agilizar el trámite de la construcción. Esto quiere decir que vamos a excluir ciertos permisos y trámites que usualmente se requieren en la construcción de estas infraestructuras que son importantes en nuestro país. Claro. Y en esa conversación y en esa exposición en el Parlamento van a haber obviamente muchos más detalles de lo que en este momento puedo estar dando yo. Es en ese proyecto que se presentará también para agilizar la construcción de esta cárcel, también se barajan para los otros anuncios, por ejemplo, este equipo de élite de Gendarmería. Claro, mira, lo que pasa es que en la experiencia comparada que ha estudiado justicia, nosotros primero estamos elevando los estándares como tienen cárceles de alta seguridad en Europa, donde tienen criminales que se mueven en espacios de mucho poder, por ejemplo, de corrupción, de tráfico o incluso que son terroristas. Estamos haciendo una estructura de cárcel que implique segregación y no mezclarlos, ¿no? Eso es fundamental. Y lo segundo tiene que ver con los equipos de gendarmería. Claro. En las cárceles se requiere un equipo de élite, ¿no? Para justamente trabajar en el orden y seguridad de esa modalidad o de las cárceles de alta seguridad, de máxima seguridad. Y eso implica también un proyecto de ley. Esos dos van a entrar, es decir, el para agilizar la construcción de la cárcel y excluirla de ciertos trámites, y el proyecto para crear este equipo especial o equipo de élite en gendarmería ingresa la próxima semana. Y junto con ello, además, que es parte de los distintos anuncios que ha hecho el gobierno y particularmente el presidente, vamos a ingresar urgencia inmediata a los dos proyectos de inteligencia que llevan meses esperando en el Congreso, que ya le hemos puesto urgencia, hemos aplicado distintas urgencias, pero ahora estamos aplicando desde la próxima semana la máxima urgencia, que es la urgencia inmediata. Y eso implica que cada Cámara tenga máximo 6 días para poder despachar los proyectos. Claro. Ministra, ¿cómo responden a las críticas de una reacción tardía del gobierno ante la crisis de seguridad? La oposición ha enfocado, de hecho, sus dardos en el propio presidente Boric al acusarlo de no reaccionar a tiempo. Incluso un matutino de la tarde tituló "Anuncios confusos, tardíos y sin estrategia". ¿Cómo contesta el gobierno a esto? Primero conoció distintas apreciaciones, pero no es nuestro ánimo entrar en polémica con las declaraciones de distintos personeros. Lo que sí yo puedo señalar es que si estas medidas se hubieran adoptado mucho antes, por ejemplo, en las administraciones anteriores, no tendríamos que estar apresurando tanto el tranco en nuestro gobierno para poder tener resultados más inmediatos. Yo lo decía anteriormente, si solo hablamos de cárceles, desde el 2012 no se creaban nuevas plazas, nuevos cupos. Desde el 2012. O sea, fue mucho tiempo el que pasó
antes de crear nuevos cupos, nuevas plazas en el sistema penitenciario. Y hemos tenido en nuestro gobierno que agilizar ese proceso de creación. Ya pasamos, como decía, de 42.000 a 56.000. Y en materia de plazas de alta y máxima seguridad, ya duplicamos lo que existía, ¿no? Entonces, no es que el país llegó tarde y lo que hemos tenido que hacer es poner pie en el acelerador para tener una política de Estado contra el delito del crimen organizado mucho más fortalecida y mucho más robusta. Pero la reacción del gobierno, ¿usted cree que ha sido apropiada, sobre todo frente a estos últimos hechos de violencia? O sea, hemos tenido que fortalecer líneas de trabajo y estrategias que ya veníamos aplicando desde hace más de un año, ¿no? Estamos reforzando el Plan Calle Sin Violencia, estamos reforzando la coordinación institucional, que era muy difícil en nuestro país, ¿no? No había tanta experiencia de coordinación entre policía, Ministerio Público. Hoy ya tenemos distintas instancias de coordinación. El que hemos tenido, por ejemplo, por retraso del proyecto de cumplimiento tributario que va a financiar las nuevas plazas de PDI, las nuevas plantas de la PDI y Carabineros, hemos tenido que adoptar medidas extraordinarias a la espera de esos recursos, que es, por ejemplo, una reorganización interna en Carabineros que se le ha pedido desde el Ministerio del Interior para liberar de funciones que hoy día están cumpliendo Carabineros en comisaría, etcétera, para llevarlos a la calle. Estamos hablando de 200, 300 funcionarios, además de los 500 que van a egresar de la Escuela de Formación de Carabineros el 9 de agosto. Entonces, todas estas cosas no es llegar y sacarlas debajo del sombrero, ¿no? Es frente a estos hechos y la decisión del presidente de fortalecer las medidas que hemos adoptado, hay que conversar con las distintas instituciones, los distintos poderes del Estado, para que cada anuncio y cada nueva decisión sea eficiente, eficaz y no sea solamente un volador de luz. Entonces, los tiempos que se han tomado para elaborar los anuncios, que no han sido de más de 1 o 2 días, se han hecho con la responsabilidad que requiere medidas como la que el presidente ha anunciado para que finalmente sean implementadas por las distintas instituciones y tengan un efecto. Lo que sí, insisto, vuelvo a decir, si esto se hubiera iniciado en la administración anterior, por cierto que la situación sería distinta. Ministra, usted mencionaba dentro de los anuncios también el avanzar en estos proyectos que están entrampados en el Congreso, como de inteligencia económica, el sistema de inteligencia del Estado. ¿Qué tanto ayudarían estas iniciativas legales en el combate al crimen organizado? O sea, muchísimo. De hecho, le hemos puesto harto foco a eso para que la ciudadanía entienda la importancia que tienen estos proyectos de ley. No es un papel más, no es una atribución más que va a quedar en nada. Hoy día, justamente por la conversación y coordinación con las distintas instituciones, con el Ministerio Público, las policías, se ha llegado a la conclusión que se requiere facilitar el levantamiento del secreto bancario, por ejemplo, ¿no? Y cuando insistimos tanto en la oposición, allanarse a aprobar el levantamiento del secreto bancario, no lo hacemos para iniciar una guerra de trincheras. Lo que necesitamos es que se sumen a esta voluntad porque lo requieren nuestras instituciones que están persiguiendo el delito. Estamos hablando del crimen organizado que usa armas de fuego, que trafica droga, que comete homicidios, sicariato, etcétera, como también el crimen que se organiza para cometer delitos de corrupción. Es decir, para ambas instancias necesitamos levantar el secreto bancario. Ministra, y usted lo señalaba, porque ha tenido resistencia. Y otro lleva desde 2018. Ha tenido resistencia y la oposición pide al gobierno que sea sin criterio político, porque ustedes estarían dispuestos, por ejemplo, a ceder en ese punto. Ellos llaman sin criterio político, ya que piden que el director del Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, no sea elegido por el gobierno. ¿Ustedes estarían dispuestos a ceder en ese punto? A ver, primero, no puedo ceder en el argumento que sustenta eso, porque cómo este gobierno va a querer dar una herramienta para que se use discrecionalmente o con discrecionalidad política si es que viene después otra administración y otra administración. Nosotros lo que estamos pensando, de distintos colores políticos, perdón, ¿no? Lo que nosotros estamos esperando es que las instituciones del Estado, que además estamos robusteciendo, tengan las herramientas para perseguir el delito. Y eso en nuestro gobierno o en un futuro gobierno. Entonces, se parte de una concepción muy errada. Simplemente
no sé si es una excusa para oponerse, pero al final de cuentas lo que se ha diseñado en materia de levantamiento del secreto bancario está hecho con ese fin, ¿no? No es para ni siquiera detectar qué cosas compraste en el supermercado, ni qué lencería compró tal o cual parlamentario, no. Lo que se busca, básicamente, es perseguir la ruta del dinero, ¿no? ¿Pero ve posibilidades de avance con esa resistencia? De líderes de bandas criminales, ¿no? Claro, pero ¿ve posibilidades de avance con esa resistencia de una parte de la oposición también? O sea, nosotros esperamos que la oposición, en su mayoría, ¿no? Al menos, se hayan a aprobar el levantamiento del secreto bancario. No hay razón alguna para poder oponerse, más allá de las caricaturas que algunos han señalado, ¿no? Y esto, por lo pronto hemos visto, sí, que en la derecha no todos rechazan. Hay algunos que están más abiertos a avanzar. Y ahí es donde encontramos las voluntades para hacer las mayorías que se requieren, ¿no? Entonces es importante ahora, más de que darnos vuelta y vuelta, como hemos estado todos estos meses, entre que no les gusta, que sí, que no, es ya poner un plazo para poder definir, ¿no? Y ese plazo está determinado por la urgencia inmediata, que son 6 días para la Cámara Baja y 6 días para la Cámara Alta. Ministra, ¿sigue sin ser tema dentro de la moneda la posibilidad de un estado de sitio en la región metropolitana? Algo que hubo voces desde ayer ante este tema. Respecto a los estados de sitios, hay opiniones distintas en los distintos sectores. Algunos, por ejemplo, en la oposición han dicho que no es una medida efectiva, que técnicamente es inviable. Otros en la misma oposición que han dicho que sí quieren. En el oficialismo, algunos, por ejemplo, senadores socialistas han pedido eso. Otros en el oficialismo dicen que no es efectivo. En fin, quiero decir con esto que no es un debate que divida entre oposición y oficialismo. Y por lo tanto, cuando el gobierno analiza las distintas medidas, lo hace no pensando en eso, en las posiciones políticas de un otro sector, sino que si es una herramienta efectiva para el objetivo que se plantea, ¿no? Y cada vez que se llama a estas reuniones de emergencia, por ejemplo, entre el Ministerio del Interior, obviamente, pero con las policías, con el Ministerio Público, con los servicios de inteligencia o con incluso Defensa y el Ejército, se ponen las distintas posibilidades sobre la mesa y al final se toma una decisión sobre la cual puede ser más útil para el objetivo que se busca perseguir, ¿no? Y como no se ha tomado decisiones porque, si bien nunca se descarta, no ha sido algo que en este momento contribuya a lo que tiene que ver con la persecución del crimen organizado o de bandas delictuales que usan alto poder de fuego. Ministra Camila Vallejo, muchísimas gracias por este contacto. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, Pascal. Buenas tardes. Chao.